Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video. El día de hoy vamos a dibujar a Godzilla, el rey de los monstruos, y en esta ocasión lo vamos a hacer únicamente utilizando un bolígrafo, una pluma Bic. En este caso creo que la que más se acomoda es la pluma azul, ya que el rayo es azul y toda la energía que sale de su cuerpo es de este color, así que he decidido hacerlo de este. Primero voy a hacer el dibujo en horizontal y después en vertical, que creo que será mucho más fácil. Primero lo vamos a hacer de esta manera para que quede bien acomodado y después ya haremos todos los detalles en vertical. Bueno, vamos a empezar este dibujo. Primero vamos a hacer la parte de arriba, lo que sería la parte de su cabeza. Entonces vamos a empezar de esta manera. Lo bueno de utilizar únicamente la pluma azul es que si nos equivocamos no hay tanto problema. Creo que lo podemos corregir muy bien. Entonces vamos a empezar con la parte de la boca. Vamos a tratar de hacer unos trazos muy suaves para que quede muy claro. En dado caso que nos equivoquemos algo, pues ya lo podemos corregir. Bien, vamos a empezar a bajar hacia la parte de su cuerpo. Toda la parte de acá es bastante fácil. Digamos que tiene una buena panza de chelero. Este nuevo Godzilla. Ahí está. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer la parte de la trompa y su cabeza en esta parte de aquí. Vamos a bajar. Esta línea prácticamente va casi derecha. O sea, es una línea muy recta. Y después vamos a comenzar con todas las puntas, todos esos picos que lleva en su espalda, cuernos, no sé qué rayos sean. Así que vamos a empezar con todas estas puntas. Lo tenemos. De esta manera nos va quedando muy rayado, pero después le daremos forma correcta. Únicamente es para guiarnos y nos quede muy chulo. Bien, hacemos más puntas en toda la parte de su espalda. Más o menos a esta distancia. Ahí está, por aquí lleva una curva algo extraña. Y más cuernos por aquí. Bien, ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer una parte que creo que es de lo más importante, que es el brazo. El brazo es muy importante porque nos debe de quedar al tamaño adecuado. Si nosotros vemos esta línea de aquí, vamos a empezar a trazar en esta parte. Espero que se vea bien. No quiero marcarla mucho porque podría arruinar el dibujo. Y vamos a empezar, digamos que esta línea viene derecho desde su boca. La vamos a hacer hacia acá. Por aquí empezamos con lo que sería el codo. Vamos a empezar a bajar. Creo que aquí me quedó un poco gruesa, no importa. Ahí está. Y después vamos a hacer ahora la mano. Aquí vamos a hacer la mano. Únicamente se alcanzan a ver 3 dedos. La verdad es que no sé cuántos dedos tenga. Me parece que debe de tener unos 4, pero únicamente se alcanzan a ver 3 dedos. Ahí lo tenemos. Hacemos los 3 deditos. Como les comento, ahorita únicamente estamos haciendo las líneas para ver cómo va a quedar acomodado nuestro Godzilla y ya después hacemos todos los trazos correctamente. Está, aquí vamos a empezar a formar la parte del brazo. Aquí digamos que es el hombro en esta parte de aquí. Por aquí va lanzando el rayo de energía. Aquí no voy a marcar mucho porque debe de notarse muy brillante. Pero aquí tenemos ya el rayo. Bien, creo que nos quedó perfecto. Ahora vamos a trazar una línea en esta parte de aquí, que es donde empiezan a salir todos sus cuernos, espinas o cualquier cosa que sea. Aquí vamos a trazar esta línea igual muy suave y vamos a hacer muchas líneas aquí muy finas, que es lo que le va a dar muchísima vista a nuestro dibujo. Bueno, espero que se esté viendo bien para no tener problemas. Ahora vamos a detallar bien nuestro dibujo. Bien, ahora vamos a empezar a darle forma a toda la parte de atrás, que es donde lleva todos esos cuernos, y de esta manera se va a ver mucho más chido. También vamos a detallar muchísimo la cabeza, que es la parte más importante, y el brazo. Todo lo demás prácticamente es muy oscuro, pero es muy escamoso, así que vamos a ver qué tal nos queda. Entonces vamos a comenzar con la parte de las espinas en la parte de atrás. Es muy probable que este dibujo tengamos que utilizar una hoja para ir tapando toda esta parte, ya que las plumas luego manchan demasiado y pueden arruinar completamente el dibujo, así que vamos a utilizar esta hoja. Entonces comenzamos con
todas esas espinas, que creo que va a ser la parte más difícil, pero vamos a ver qué tal nos queda. Y aquí la otra cosa importante es que lleva espinas de un lado al centro y en la parte de atrás, así que lo que debemos de hacer es que se distingan todos esos cuernos, espinas, para que se vea demasiado bien. Lógicamente primero vamos a hacer las que se ven en la parte de enfrente a nosotros y después hacemos las de atrás. Bien, una vez que ya tenemos todas estas partes, todos estos picos, ahora vamos a hacer muchas líneas muy finas que prácticamente son energía, y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado para que al final nuestro dibujo se note muchísimo, ya que únicamente estamos utilizando un solo bolígrafo y vamos a procurar que esas líneas resalten mucho más, aparte de todo el dibujo, claro, aparte de el rayo. Bien, ya está más o menos detallada toda esta parte. Ahora nos vamos hacia la cabeza y vamos a detallar completamente toda la parte de el cuerpo. Vamos a empezar con la parte de lo que sería su ojo, que yo pienso que es también una de las partes más importantes, debe resaltar muchísimo, así que lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer únicamente las dos puntas de las orillas de los ojos para que nos dé un brillo perfecto. Después, bueno, creo que aquí quedó un poco chica la trompa de este Godzilla. Esta la componemos un poco y comenzamos a detallar bien toda su cabeza. Por aquí lleva unos pequeños picos muy finos, así que no hay tanto problema con eso. Después vamos a comenzar aquí a hacer bastantes detalles que lleva en toda su cabeza. Por aquí no se alcanza a notar muy bien, desgraciadamente no tengo una imagen muy clara sobre este Godzilla, pero bueno, espero que quede muy chido. Después vamos a hacer lógicamente todos los colmillos, que estos no se notan tampoco mucho, se ven muy poco, pero bueno, voy a tratar de mejorarlos a comparación de la imagen. Bien, aquí hacemos toda esta parte, empezamos a detallar todo esto. Va a llevar muchísimas sombras y también va a ser bastante detalle en toda esta parte de aquí, así que lo haremos en cámara rápida. Ustedes pueden ponerlo en cámara lenta y de esta manera podrán ver bien todo el proceso.